Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos de nuevo con ustedes para compartir un tema de enseñanza. Así que estamos gozosos. Gracias porque siempre abren las puertas de su casa para que podamos compartir un tiempo en la palabra. Quiero que busque el libro de Proverbios, Proverbios de Salomón, capítulo 24, versículo 6 en la Biblia al día. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema que quiero compartirles me llamó mucho la atención, que dice: la guerra se hace con buena estrategia. Así que el tema que quiero mostrarles hoy le puse por nombre la fragua de un guerrero. ¿Cómo es que nosotros como guerreros de Dios tenemos que aprender a tener una formación? Oiga bien esto, en un mundo espiritual donde debemos trabajar. Así que vamos a orar para que Dios manifieste su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te pedimos que nos bendigas en este tiempo que tenemos en tu palabra, que tomes tú el control del ambiente espiritual, que use mi boca, mi lengua, mis pensamientos, para que podamos trasladar el mensaje, Señor, a tu pueblo. Quédate con nosotros este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como estamos hablando un poquito de lo que es la guerra y cómo debe de fraguarse un guerrero, en los tiempos antiguos, esto de la guerra ha sido desde antes, de mucho tiempo atrás. Siempre ha habido guerra entre el hombre, pero vamos a tomar una figura de lo que podemos hacer a manera, obviamente espiritual, pero vamos a trasladar lo que nos habla la estrategia militar también, porque eso es lo que conocemos físicamente, que también tiene que manifestarse de la misma manera en lo espiritual. Por ejemplo, el término milicia, cuando hablamos de la milicia, los militares y todo eso, dice que los militares a eso le llaman el arte de hacer la guerra. La milicia es el arte de hacer la guerra. Fíjense que la milicia es disciplinar los soldados. También en ellos hay una profesión militar, lo vamos a llamar. Eso es lo que hacen la milicia. Se compone de tropas y obviamente gente que está especializada en la guerra. También la milicia es un grupo que se forma de personas civiles o personas normales que se organizan para proporcionar una defensa, obviamente, a causa de un pueblo, una nación, ¿verdad? En este caso sería de parte del reino de la luz. También dice que milicia es un cuerpo armado, compuesto de voluntarios. Esto es importante. Hay gente que se incorpora a la milicia voluntariamente. Yo me recuerdo antes que en nuestro país era obligatorio, ¿verdad? El presentar el servicio militar era obligatorio y antes andaban hasta reclutando, pero eso ya se abolió. Entonces ahora el que se presenta a la milicia se hace, porque así debe ser, voluntario. Dice que es la milicia es la profesión de un soldado. Eso es, milicia, la profesión de un soldado. Recuerda que lo estamos hablando de manera de cómo debemos defraguar un guerrero, un soldado. Las milicias que operan en las zonas urbanas son pequeñas estructuras compartimentadas que no se conocen entre ellas ni controlan territorios. Oiga bien esto. La milicia es un grupo armado que opera paralelamente o con el consentimiento de las fuerzas de seguridad estatales y muchas veces compuesto por agentes o exagentes que estuvieron en un estado. Entonces quiere decir que la milicia se compone de gente que tuvo una preparación o que está teniendo una preparación. En el punto espiritual, yo quiero desarrollar entonces cómo se fragua ese guerrero a una milicia espiritual. Quiero que vayamos al primer punto, y yo le puse adiestramiento. Esto está en Jueces capítulo 3, versículo 1. Vamos a verlo en la Nueva Biblia Latino-Hispana. Dice: estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Verso 2. Y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Ok, vengámonos aquí a la pizarra entonces un momento.
Vamos a hablar entonces cómo se va fraguando un guerrero. Y lo que puedo encontrar es que el Señor libera al pueblo de Israel. Mire lo primero que encuentro. El Señor libera al pueblo de Israel. Cuando libera al pueblo de Israel, obviamente ellos eran esclavos, ellos no eran guerreros. Entonces los tiene que adiestrar el Señor. Por eso el primer punto es adiestramiento. Adiestramiento es uno que está ejercitado a la pelea. Y quiero que me ponga atención aquí. No es que vamos a pelear con cualquiera, sino que obviamente contra el que nos está declarando la guerra a nosotros. Ahora, para esto tiene que haber un entrenamiento. Ok, entonces mire, ¿cómo lo quiero llevar acá? Dios nos ha llamado a su ejército. Dice la Biblia que ahora nosotros pertenecemos a la milicia del Evangelio. Y obviamente eso hace que nosotros también vengamos a esta milicia, pero venimos sin ninguna experiencia. Lo que está hablando el pasaje de Jueces 3:1, que tal vez no somos experimentados. Hay mucha gente que viene al Evangelio y empieza a pelearse con cualquiera y empieza a sacar demonios y se va a orar a los hospitales para sanar enfermos y se va a los buses a predicar el Evangelio. No está malo, pero el punto que le quiero mostrar aquí es, ¿sabemos qué es lo que estamos haciendo? Porque dice aquí que no habían experimentado ninguna de las guerras. Ellos habían sido esclavos. Entonces, quiero trasladarlo, cómo se fragua ese guerrero a lo que la Biblia nos debe de enseñar. Yo sé que tú tienes que hacerle guerra a muchas cosas. Tienes que pelear con enemigos personales que atacan tu vida cristiana. Tienes que pelear con enemigos que atacan tu familia. Hay que pelear con enemigos que atacan la iglesia. Hay que pelear con enemigos que atacan nuestro ministerio. El primer enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero lo que tenemos que aprender es primero, ¿cómo vamos a enfrentar las fuerzas del mal cuando nos ataquen? Porque tenemos que aprender a defendernos. Y por eso le puse aquí ejercitarse en la pelea, porque no es que tú vas a buscar pelea, sino que cuando el enemigo viene y te llama a batalla, nosotros tenemos que aprender cómo debemos responder a esos ataques de las tinieblas. Entonces el Señor nos invita a que nosotros perfeccionemos las tácticas de guerra espiritual para estar siempre preparados. ¿Qué es adiestramiento? Pues obviamente es entrenamiento, es instrucción, educación, fíjese usted, enseñanza, preparación, amaestramiento. Entonces, por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que recibir capacitación doctrinal, tenemos que recibir la base de la doctrina, luego continuar con la mayordomía, luego adiestrarnos con doctrina avanzada y estar en continua capacitación. Esto es un adiestramiento espiritual que debemos de aplicarlo a nuestra vida. Cuando hablamos de entrenamiento, estamos hablando de una preparación para que perfeccionemos nuestra actividad espiritual. Obviamente que cuando yo practico me voy haciendo experto. Por eso aquí usa la palabra, este pasaje que dice que ellos no habían experimentado. Antes no lo habían experimentado, entonces tenían que conocerlo. Y obviamente, hermano, usted ha leído mucho la palabra y ha encontrado que en el libro de los jueces, está hablando de que el Señor ya empezó a poner jueces que gobernaran a Israel, pero dice que estas naciones las dejó el Señor, los que atacaron a Israel, dice, las dejó para que probaran a Israel. Entonces, mira qué importante. Cuando tú comienzas la vida cristiana, van a haber enemigos que te van a atacar, obviamente, del rango que tú estás adquiriendo. No va a venir a pelear una entidad mayor al rango espiritual que tú tienes, ni mucho menos un recién convertido se va a ir a enfrentar con una entidad espiritual en rango mayor, porque si no va a quedar destruido. Y eso es lo que está pasando con el mundo evangélico, que nos queremos ir a la pelea o llamar a la pelea a cualquiera y no sabemos con quién nos estamos metiendo, ni tan siquiera tenemos el adiestramiento para eso. Entonces dejo el primer punto. Si no estás adiestrado, hermano, mejor adiéstrate, perdóname. Mejor adiéstrate porque la batalla se hace, mire cómo leímos el pasaje de Proverbios 24:6, se hace con una buena estrategia y vas a alcanzar victoria con consejeros. Hay que dejarnos entrenar. Ok, avanzamos al punto número 2. Isaías capítulo 8, versículo 10. Dice la Biblia al día: trazad vuestra estrategia, pero
será desbaratada. Proponed vuestro plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. El pasaje que estoy leyendo ahora está en Isaías, y obviamente Isaías es un profeta, ya lo hemos visto, pero está dando una palabra, obviamente al contrario, a los enemigos, a los que nos están queriendo atacar. Y dicen, ustedes pueden proponer un plan, ustedes pueden planificar, pero no se va a realizar porque Dios está con nosotros. Entonces, voy a tomar el lado que aplica para nosotros, que se llama planificación. Ok, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de que ya tuve que haber recibido un adiestramiento, que es lo primero que tengo acá apuntado. Uno de los primeros pasos donde me empiezo a fraguar como ese guerrero que obviamente el Señor está forjando en mi vida. Una vez que yo ya fui adiestrado, una vez que yo ya recibí el entrenamiento y que fui ejercitado, viene lo que se llama aprender el arte de la planificación. Mire qué importante la fragua de un guerrero. Entonces, uno que está guerreando tiene que tener planificación. La planificación es una estructura de ataque. Es una sincronización de acciones. Tú tienes que empezar a tomar acción en tu vida espiritual para que puedas ganar las batallas. Hay mucho cristiano hoy en día que está derrotado, que su vida espiritual es un fracaso. Hay mucha gente, hermano, que ya no quiere ni seguir adelante en el camino del Evangelio porque solo ha ido de derrota tras derrota. Dicen, ¿cómo es entonces que somos vencedores? Hay gente que le pregunta, que Dios me lo bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿En victoria? Ah, pues hermano, mire que ahí no estoy en victoria, ahí ando peleando, ahí vengo a rastras a la iglesia, pero ahí vengo. No se trata de eso. ¿No será que estás frustrado espiritualmente? Y la frustración ha venido porque no has tenido planificación. Aquí hay un arte de la planificación. Tienes que proponerte un plan. Pero mire la facilidad. En la Biblia es nuestro manual. La Biblia es donde encontramos cómo se puede planificar o cómo se hace una planificación, una estructura de ataque. La planificación es aquel proceso sistemático que permite a los altas jerarcas de los comandos y todo esto, mire usted, aplicar una doctrina de pensamiento crítico y creativo para resolver problemas. Entonces, dentro de lo que estamos hablando del adiestramiento, y véngase acá conmigo a la pizarra, y de lo que tenemos acá, que hemos hablado del adiestramiento y ahora planificación, entonces quiere decir que la planificación va amarrado todavía con los pensamientos doctrinales. Sincronizas la doctrina, la palabra, con tus hechos. Entonces, el adiestramiento y la planificación va amarrado con la doctrina. Aplica la doctrina. No puedes, hermano, imagínate, yo conozco gente que recién salió de las aguas bautismales, hermano, y ya se declaran apóstoles, hermano, ya se declaran ministros. Y obviamente, claro que pueden tener un llamado, pero necesitan adiestrarse, necesitan sincronizar sus acciones, tener una estructura, pertenecer a un cuerpo. Los grandes esfuerzos que tú realizas en el Señor para poder agradarlo no van a quedar sin recompensa. Todo lo que tú hagas en el mundo espiritual, Dios te va a recompensar. Dios te llamó para que tú liberes a tu familia, pero antes de que tú liberes a tu familia, tienes que aprender a guerrear tú. Tienes que aprender a pelear la batalla tú. Y una vez que aprendiste a pelear la batalla tú, vas a poder liberar a tu familia. Incluso les vas a poder tú enseñar, porque tú fuiste fraguado para ser un guerrero. Todos, hermanos, los que venimos al cuerpo de Cristo, hemos estado o debemos de estar en la fragua de los guerreros. Ok. Mire cómo vamos ahorita porque ya voy entrando a un punto muy importante aparte de esto. Váyase conmigo a Efesios 6:11. Creo que usted lo conoce este pasaje, pero lo vamos a leer en la versión Kadosh. Y dice la Biblia: usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. Que el Señor lo reprenda. Entonces, Efesios 6:11 me está hablando de que yo debo de usar una coraza.
de que debo de tener una armadura. Esta Biblia dice la coraza y las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, vamos a ver un poquito ahora cuáles son esas armas. Cuando yo empiezo a estudiar, obviamente, si me pongo a traerle más fotos aquí, se me va a hacer un poco más largo el tema. Quiero desarrollar entonces cómo es el punto de la fragua del guerrero. Ahora yo debo de aprender a utilizar las armas. Ya vimos que las armas de la milicia, de mi milicia, no son carnales, sino que esas armas son poderosas en Dios. Ok, las armas son aquellas que me ayudan a resistir la fuerza. Fíjese esto. Las armas, la Biblia le llama, en una de las excepciones que tiene la palabra, o la acepción, perdón, que tiene la palabra arma, significa un escudo. Quiere decir que cuando yo tengo armas espirituales con las que yo me estoy defendiendo, mire, es un escudo. Ahora, hay armas, hay un arma que sirve de defensa y hay un arma que sirve de escudo. Por ejemplo, una espada es una arma ofensiva y es un arma defensiva. Esto es importante que lo vayamos entendiendo. Ahora, un escudo es un arma de defensa. Por eso es que debemos de resistir la fuerza. Las armas son para resistir las fuerzas del maligno que vienen contra tu vida. Yo sé que hay personas que me están escuchando hoy y dirán, pero ¿cómo puedo aplicar esto para mi crecimiento espiritual? Bueno, te tienes que fraguar como un guerrero. No puedes, hermano, no puedes caminar en el evangelio y pensando de que nunca vas a tener ningún ataque del enemigo. Claro que no es así. El enemigo está intentando destruirte. El enemigo, hay gente que dice, ¿verdad? Como el enemigo no puede hacerte caer, te empuja, ¿verdad? Pero fíjese qué terrible. Tienes el armamento, tiene armas espirituales. Ahora, la Biblia dice que no hay arma poderosa que se haya inventado todavía para con nosotros. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Así dice la Biblia. Lo que le quiero mostrar entonces en esta Biblia que dicen, usen las armas. Ahora, ¿quién provee esas armas? Las provee Yahweh, las provee Dios. Con esas armas podemos permanecer firmes frente a las tácticas, fíjese usted, del enemigo. Ok. ¿Cómo puedo entender esto? Fíjese, una de las grandes armas poderosas que tiene el cristiano es la oración. Una de las grandes armas poderosas que tiene la iglesia es la unidad. Una de las grandes armas que se nos fue proveyendo a nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia, la búsqueda constante, el tener coinonía, esos son armas. No estoy hablando de armas físicas, yo no le estoy diciendo, hermano, vamos a empezar a entregar metralletas en la iglesia, vamos a entregar escudos, vamos a ponerles unos buenos burros, unos buenos botas, ¿verdad? Una fatiga, un buen... No, estamos hablando de eso porque las armas nuestras son espirituales, no son carnales. Dice la Biblia que en los aires, ahí se encuentran nuestros enemigos, aquellos hermanos que son secuaces de las tinieblas y son enviados, hermano, para que nos derroten. Pero mire, cuando nosotros empezamos a tener ayuno, empezamos a tener oración, bueno, eso es tremendo, nos va a empezar a ayudar para que nosotros venzamos. Dice la Biblia, en una de las ocasiones que le llevaron al Señor a un endemoniado, dice que le dijo el padre de ese muchacho, mira, tus discípulos han estado orando por él y no han podido liberarlo. Y entonces dijo el Señor, es que este género no sale si no es con ayuno y oración. Y dice el Señor que solo le dijo, déjalo libre. Le dijo al demonio y fue liberado. Quiere decir que una de las grandes armas poderosas en el mundo espiritual es el ayuno y la oración, obviamente. Porque con eso vamos a poder, dice que el ayuno rompe yugos espirituales. Con eso vamos a poder derrotar las tinieblas. Nuestro Dios, hermano, nos ha proveído de armas espirituales para que podamos aventajar a nuestros enemigos. Aquellas armas puede ser un dispositivo tan sencillo que puede ser una ventaja
para el enemigo. Por eso, hermano, no menospreciemos los ataques que el enemigo tiene con, no, ese es un sombrerazo, podemos decir, así he escuchado yo algunos cristianos, ¿verdad? Sombrerazos del enemigo. Sí, está bien que usted lo piense así, pero entienda que estamos en una guerra. En la guerra todo se vale. El enemigo no es un caballero. El enemigo, hermano, es un maleante. Ese no, medio dejaste la puerta abierta y él se mete. No va a esperar que le abra la puerta en su totalidad. Es que es hermano, malvado. Es malvado. Entonces, lo que hace una arma es que te multiplica la fuerza. Por ejemplo, tú le pides fuerza al Señor. Yo he oído gente que le dice, Señor, dame fuerza. Amén. Claro que hay que orarle al Señor para que nos dé fuerza. Pero un arma hace que la fuerza que tienes se multiplique. Por ejemplo, ahí están las amas de casa. Las amas de casa. Fíjese usted. Ellas tienen implementos de cocina. Por ejemplo, tienen un cucharón. Es un implemento de cocina. Pero fíjese usted, le sirve como para extender su creatividad en la cocina, para que no se queme, para que pruebe la sopa si ya está bien caliente, si tiene su buena tonalidad. Hay tijeras para cortar la carne, le van facilitando el desempeño de su labor. Pues lo mismo sucede con la guerra. Cuando tú tienes un arma, es una extensión de tu fuerza. Si tú tienes una espada, es una extensión de la fuerza de tu mano. Si tú tienes una tenaza, imagínese un electricista que le toca doblar un cable o enrollarlo. Obviamente los ingenieros y todos los que han hecho este tipo de pruebas dicen que una tenaza reproduce 10 veces la fuerza de la mano. ¿Cuánto más un arma? Imagínese usted una pistola, una metralleta. Hermano, es una ventaja contra alguien que está desarmado. A veces el enemigo nos viene a atacar y mire usted, las armas que ellos tienen son más fuertes que las que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el cristiano no la ha buscado. Pero dice la Biblia que el Señor sí las tiene. Lo que pasa es que el cristiano no las busca, esas armas. Yo lo que quiero mostrarte hoy es que podemos venir al Señor y decirle, Señor, provéeme de esas armas que tú tienes que me van a ayudar a vencer a mis enemigos. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Todos tenemos derecho a ser adiestrados. Por eso es importante los pasos, cómo los llevamos. Primero, el adiestramiento, que tienes que ser ejercitado, entrenado. Número 2, tienes que tener una planificación, tienes que tener una sincronización de las acciones, una estructura, cómo desarrollar lo que se te ha enseñado en la doctrina. Y número 3, tienes que empezar ahora a aplicar las armas que se te están entregando, porque tienes que resistir a las fuerzas de las tinieblas. Y obviamente hay un escudo, hay un blindaje. Dice la Biblia que el Señor envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces, de parte del cielo tenemos una escudería interesante que nos acompañan, que nos dirigen y nos protegen en todo lo que hace tu camino. Declaro hoy en el nombre de Cristo que donde tú vas, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, y tienes un escudo a tu alrededor que te protege contra los dardos de las tinieblas. Así que no debes de tener temor. Aplica estos principios. Mire, Jueces 3:1, Isaías 8:10, Efesios 6:11. Ahora, vamos a entrar a un punto ya a la mitad del tema. Vamos a irnos a 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Biblia, pueblo de Dios. Dice, su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, se disfraza de ángel de luz. Verso 15. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Ok. Entonces, ahora que estoy leyendo a Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y encuentro ahora que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Aquí estoy usando una versión que dice se disfraza de ángel de luz, y no es de extrañar que sus servidores también, mire esto, qué interesante, hay servidores de las tinieblas, se disfrazan de servidores de justicia, pero no lo son. Entonces yo el punto 4 le puse camuflaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se fragua un guerrero. Entonces aquel guerrero
que está fraguándose, que está creciendo. Empiezan, no sé si usted ha visto esos, lastimosamente no traje las fotos, hombre, no me dio chance de prepararme con las fotos, ¿verdad? Pero el camuflaje, los soldados empiezan y se marcan la cara, ¿verdad? Se ponen unas pinturas negras o cosas así como cafés con verde para camuflajearse en medio de la selva, de la maleza, dependiendo, ¿verdad? Su uniforme, si es en una selva, su uniforme va a ser verde, con camuflaje. Si ellos están peleando en el desierto, su uniforme va a ser color crema. Si ellos van a ir a pelear a la nieve, su uniforme va a ser blanco. Eso se le llama camuflaje dentro de lo que es la milicia. Entonces la fragua de un guerrero, y yo tal vez aquí en la foto, si usted se fija acá, tal vez puse una foto de un guerrero medieval, pudiera ser, ¿verdad? O un guerrero romano o un espartano pudiera ser, ¿verdad? Pero fíjese usted, ellos también tienen una escudería, tienen una estructura, tienen una espada, tienen armas, tienen armadura, tienen un pectoral, pero fíjense que llevan capa, llevan un casco que los protege, que como que no les deja ver las heridas internas, como camuflaje, ¿verdad? Bueno, desarrollemos el camuflaje entonces. El camuflaje es una máscara de batalla. Pero entonces aquí se aplican principios de inteligencia militar. Por eso le estoy hablando que la milicia no solamente es en lo moderno que estamos trabajando ahora, sino también en los tiempos antiguos. ¿Cómo era la milicia? ¿Cómo se camuflajeaban para que el enemigo no los viera? Hoy en día podemos ver, hermano, cómo hay hasta toldos así que les ponen a los tanques para que desde arriba los otros aviones no puedan verlos abajo, cuántas las armas que ellos tienen. Estaba viendo unos reportajes de la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya la guerra obviamente la ganó la coalición de naciones que obviamente atacaron a Alemania y los derrotaron, ellos, hermanos, ¿sabe qué? Llevaban a la guerra tanques de guerra, pero no eran reales, sino que eran tanques inflables, como cuando usted infla una piscina, de esas piscinas inflables, o como cuando usted infla un pichingo. Esos tanques así eran, fíjese usted, porque era un camuflaje. Hicieron creerle al enemigo que ellos tenían una gran cantidad de armamento, que ellos tenían un gran ejército y que estaban, hermano, obviamente atacando con bastante fuerza, y no era así. Se les había acabado el combustible. Imagínense que pasaban los aviones enemigos y miraban aquel montón de tanques, y tal vez lo miraban caminando, pero es que iban los soldados arrastrando aquel tanque inflable. Es qué terrible, qué terrible. Por eso es que es importante, cuando yo empiezo a ver esas cosas, digo, así trabaja el enemigo. El enemigo se camuflajea, se mete en la iglesia y se disfraza como ángel de luz. Por eso, hermano, ¿cómo se fragua un guerrero? Mire, aquí debe de existir el don del discernimiento de espíritu. Quiere decir que ese discernimiento de espíritu es como aquella arma que te ayuda a poder saber si la persona con la que estás tratando te está hablando la verdad o te está hablando la mentira. Necesitamos, hermano, el don del discernimiento de espíritu. Yo en este punto le puse inteligencia. Necesitamos esa sabiduría del cielo. Mire, hermano, yo tengo, para la gloria del Señor, 10 años ya de estar en este ministerio y estar desarrollando la prédica y la enseñanza y el pastorado junto con mi esposa y mis hijos. Y hemos aprendido. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia con una máscara. Incluso, hermano, nos hemos encontrado con brujos que se han metido a la iglesia. Mire, una vez yo les hago la broma a los hermanos, y les digo, la vez pasada, hace como, ¿qué? Estamos en el 2024, más o menos 2016, estamos hablando de 8 años más o menos atrás, casi unos 8 años atrás, había una persona que venía a la iglesia, hermano, y venía todos los días de los cultos, no faltaba, una mujer. ¿Y sabe qué terminó? Era una bruja, hermano. Y yo le hacía la broma a los hermanos, ¿verdad? Y les decía yo, si casi la ungimos de anciana, ¿verdad?, de la iglesia, o de diácona,
se congregaba más que los líderes verdaderos de la iglesia. Porque fíjese que hay algo que sí tienen las tinieblas, hermano, que ellos son constantes. Y le voy a contar otra cosa que tienen las tinieblas, son unidos, fíjese, hermano, son unidos. Por eso es que la iglesia tiene que entender que una de las grandes armas que tiene es la unidad. Porque los enemigos se disfrazan, hermano, se introducen en medio del pueblo, se infiltran. Creo que hay un tema que hemos desarrollado acá, que le pusimos los infiltrados, creo que le pusimos a ese tema. Porque ¿sabe cómo se infiltró la serpiente en el huerto? ¿Verdad? Se infiltró disfrazada, obviamente se disfrazó Satanás, que el Señor le reprenda, como una serpiente, y se introdujo en el huerto. Allá engañó a Eva. Fíjese que Adán no lo pudo engañar como serpiente, engañó a Eva para que Eva pudiera engañar a Adán. Qué tremendo, ¿verdad? Allá vimos que cuando la travesía de los israelitas en el desierto, habían unos infiltrados, habían venido unos de Egipto y ahí estaban infiltrados y empezaron a hacer un gran daño terrible. Por ejemplo, en el discipulado de Cristo había un infiltrado, ahí estaba Judas. Dijo el Señor ahí, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes no es correcto. Tremendo, debemos de entender que el enemigo se disfraza. Por eso esto es la fragua de un guerrero. Hoy le estoy dando yo una formación, a una manera de una enseñanza. Tal vez en menos de una hora estoy tratando de enseñarle a grosso modo cómo podemos manejar esto. Pero debemos de entender que solamente con el poder del Señor vamos a derrotar a nuestros enemigos. Ahora, somos invisibles nosotros a los ojos del enemigo. Hay un camuflaje de parte del cielo sobre nosotros que nos hace invisibles a todo contraataque de las tinieblas que quieran hacer sobre nosotros que somos hijos del Señor. Entonces, hoy vamos a estar orando que Dios nos haga invisible a los ataques del enemigo. Gloria al Señor. Ok, ya hemos visto 4 cosas. Hemos visto el adiestramiento, la planificación, las armas y el camuflaje. Ahora voy a entrar al punto número 5, Proverbios 20:18. Voy a leer la versión Corona de Jerusalén. Dice la Biblia: los proyectos con el consejo se afianzan. Haz con táctica la guerra. Mire que muy parecido al pasaje que leíamos en Proverbios 24:6. La guerra se hace con buena estrategia, ¿verdad? O buena táctica. Entonces voy a desarrollar ahora esta palabra tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Los proyectos con el consejo se afianzan. Quiere decir que cuando tienes algo que vas a desarrollar, algo que vas a hacer en tu vida, mire cómo la Biblia es tan sabia en todos los aspectos, nos ayuda en todos los aspectos. Que aquí nos está diciendo que el consejo nos ayuda para que nuestros proyectos se afiancen. Pero también dice que la táctica se aplica en la guerra. ¿Qué es táctica? Bueno, vengámonos aquí a la pizarra. Recuerda que estamos en enseñanza. ¿Qué es la táctica? Desarrollemos táctica. Vengámonos acá a la pizarra y veamos de qué nos está hablando la Biblia con esto. Haz la guerra con táctica. Bueno, la táctica es vencer la contienda. La táctica no se va a utilizar nunca para derrotarnos. O la táctica no la vas a utilizar para perder. No, la táctica la vas a usar para vencer, para ganar. A eso se le llama milicia. El término táctico se aplica a la milicia, que en la introducción hablé que es la milicia. Es cuando yo voluntariamente me inscribo en una fuerza de batalla. En este caso, la táctica me va a hablar de que hay un procedimiento y un método para que yo consiga la victoria. Eso es la táctica, que yo tengo que aplicar ese método. Entonces, como estamos hablando acá de una fragua, el guerrero se tiene que formar y tiene que aprender los métodos de cómo obtener la victoria. Entonces, ¿cómo lo vas a obtener? Yendo y congregándote en una iglesia, pidiéndole al pastor que te está pastoreando, valga la redundancia, que te cubra, que te proteja espiritualmente, que se haga señal al mundo espiritual que tú perteneces a ese cuerpo. Porque fíjense una cosa terrible, dice la Biblia que en Amós 3:3 andarán dos si no estuvieron de acuerdo.
Es mejor dos, dice la Biblia, que uno, porque si uno cae y anda solo, pues nadie lo recoge. Pero si andan dos, uno se cae, el otro lo recoge. Tienes que buscar el siempre estar en un equipo. Eso es una táctica. Es también que aprendas las reglas y los procedimientos que se utilizan para dirigir una operación espiritual. Porque recuerda que estamos hablando de lo que es la guerra espiritual. ¿Y cómo vas a llevar a cabo? Por ejemplo, ¿cómo vas a ir a orar por un endemoniado si ni tan siquiera te estás congregando en una iglesia? ¿Cómo vas a llegar a realizar una evangelización si no tienes el equipamiento necesario para desarrollar tu tarea ministerial? Tiene que haber alguien que te esté enseñando, tiene que haber alguien que te esté adiestrando, tiene que haber alguien que te esté enseñando cómo debes orar, cómo debes de ayunar, qué formas hay para ayunar, qué formas hay para orar, qué formas hay para que tú leas la Biblia, qué tipo de adiestramiento vas a encontrar, en qué pasajes específicos, lo que estamos haciendo hoy con este tema. Entonces no debes de hacerse indiferente a los consejos. Mira cómo dice Proverbio, los proyectos con el consejo se afianzan. Porque la táctica es que alguien te diga el método que vas a utilizar. La táctica es que no seas indiferente a los buenos consejos que nos brindan otras personas que ya tuvieron esa experiencia. Por ejemplo, los que fueron reclutados en un batallón, hay otro, un cabo o un teniente, un capitán que está llevando el mando de ese pelotón. Los del pelotón son los soldados, los que acaban de llegar, y esos les están enseñando cómo deben de hacer la guerra. Entonces lo mismo pasa en la iglesia. La gente debe ser capacitada, la gente debe ser adiestrada cómo debe de pelear, de qué manera debe de hacerlo. Hay gente, hermano, que ha confundido el principio del evangelio y piensa, hermano, que ser cristiano solamente es ir a la iglesia. No, ser cristiano es que yo decidí estar consagrado, que yo decidí estar purificado, que yo decidí agradar a Dios. Y a veces pensamos, hermanos, porque tenemos una enseñanza errónea o no tenemos una fragua donde nos estamos formando como guerreros y pensamos que lo que tenemos que hacer es agradarle al pastor y que ninguna cosa nos va a pasar, y ahí es donde empiezan los problemas. La guerra se hace con táctica. Tienes que aprender que la táctica es la que te va a ayudar a vencer la contienda. Si tú no tienes y no aprendes la táctica, mire lo que dice ahí, la guerra se hace con táctica. ¿Tienes guerra en tu casa? ¿Con quiénes tienes guerra en tu casa? Dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra entonces no es con la familia que tenemos en la casa. La táctica que tenemos que aplicar es una táctica espiritual. Entonces, fíjese, ya estoy yo tratando de ir aterrizando con el tema. Estamos en el punto 5. Por ejemplo, cuando hay disputas, cuando hay peleas, cuando hay riñas, discusiones, debates, a veces en la familia. ¿No será que el enemigo está haciendo una táctica de parte de las tinieblas y tú, como no conoces, no tienes el discernimiento espiritual, caes en la trampa de las tinieblas? Por eso aquí estamos tratando de demostrarte esto. Vamos a orar al final, hermano. Yo sé que aquí todos de alguna manera hemos fallado. Le vamos a pedir al Señor, dame un adiestramiento, dame una táctica, Señor. Quiero formarme en esa fragua como un guerrero. Dice la Biblia que David tenía un ejército muy fiel. Habían como unos 70 hombres fieles. Pero dentro de esos 70 hombres fieles habían 3 que obviamente eran los que dirigían esos pelotones de combate. Y dice la Biblia que 3 de esos guerreros valientes de David, hermano, cada uno de ellos tiene un nombre que yo se lo he explicado en el liderazgo. Y dice de esos 3 guerreros, hermano, esos eran hombres fieles, porque se habían fraguado con David, habían sido formados. Eso es tremendo cuando tenemos la confianza y tenemos el sello del Espíritu de Dios, que obviamente estamos haciendo las cosas bien. Ok. Vamos a avanzar entonces al punto número 6 y vamos a ir aterrizando con este tema de cómo se fragua un guerrero. Ya hemos aprendido varias cositas. Vamos a entrar al punto 6. Segunda de Reyes 18:20. Dios habla hoy. Dice la Biblia:
¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica? Oiga esto, póngale atención. Y la fuerza para hacer la guerra. ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Mire, aquí la Biblia está hablando de un hombre que se llama Rabsacés. Es un hombre, es un enemigo del reino de David. Obviamente el reino de Israel. Pero lo que quiero mostrarle es, oiga las palabras de este hombre. ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? Entonces mire usted cómo ahora mire cómo encuentro enseñanza bíblica que fraguan ese guerrero que estamos hablando. ¿Cómo se fraguaron los grandes hombres de Dios, todos esos guerreros? La Biblia en capítulo 11 de Hebreos habla de todos esos hombres que fueron fraguados para la guerra. Habla de Gedeón, habla de Jefté, habla de Sansón. Perdónenme, aunque a veces digamos nosotros, pero Sansón, pero ahí está mencionado en la Biblia. Habla de David, habla de Samuel. Todos hemos oído hablar y predicamos de Samuel, profeta y todo, pero Samuel era guerrero. Hermano, Abraham dice que había forjado sus propios guerreros, 300, no estoy tan seguro, y perdónenme si no lo doy el número correcto, pero arriba de 300 en su familia, en los que estaban ahí, en los que vivían con él en su aldea, más de 300 personas las había formado Abraham como guerreros, y dice que se los llevó y liberó a Lot. Cuando aquellos príncipes aquellos reyes habían agarrado a Lot, pudo ir a liberar su familia. Abraham era un guerrero. Samuel era un guerrero, David era un guerrero. Incluso la Biblia habla de que David en una ocasión se puso la armadura de Saúl y no pudo pelear contra Goliat, porque no es con las armas carnales. Dice la Biblia que con una honda llegó contra Goliat y le dijo: no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces mire ahora, vamos a entrar a este punto que se llama ataque. Estamos desarrollando la fragua del guerrero. Entonces ahora ya podemos atacar, ¿se da cuenta? Después de que ya pasamos por todo ese proceso de la fragua, ahora hay un ataque. El ataque es defender fortalezas. El ataque es cuando alguien busca pleito contigo, entonces tú haces un contraataque. Eso se llama proteger los intereses, en este caso intereses divinos. Por ejemplo, el enemigo está interesado en destruir tu familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que contraatacar los ataques de las tinieblas. Disculpe la redundancia de palabras. Entonces debes de aprender a defender. Tienes que levantar fortalezas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que hay fortalezas arraigadas en los corazones. Fíjese usted. Estamos hablando de la fragua de un guerrero en la parte espiritual. Por ejemplo, la rebelión es una fortaleza. Por ejemplo, la desobediencia. Fíjese usted, hermano, esto sería otro tema. ¿Qué tipos de fortalezas espirituales hay? Por ejemplo, la inconstancia es una fortaleza. La esclavitud a la cultura. Es tremendo esto. Es que aquí nos vamos a meter en otro tema, pero no quiero salirme del tema. ¿Qué es lo que debemos de aplicar? Entonces, el ataque es protegerte. El contraataque que tú vayas a ejercer contra las fuerzas de las tinieblas es válido de parte del cielo, porque Dios está contigo. Aunque el enemigo quiera dañarnos para destruirnos o derrotarnos, tenemos al Dios guerrero que pelea por nosotros. Así dice la Biblia. Dice que Él es Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú adoras a Dios, Él es Jehová de los ejércitos. Entonces todos nosotros debemos de ser guerreros, porque salimos de esa estirpe. El ataque es aquella acción que se realiza con violencia. Fíjese usted. Y hay un pasaje que dice en la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aquí yo le digo a los hermanos, y le he predicado, usted sabe, a la iglesia, y le he dicho: hermano, no crea que no vamos a tener la cosa fácil. No, las cosas se van a poner color de hormiga y tienes que fraguarte, hermano. Tienes que formarte, dejarte formar en el mundo espiritual. Entonces, mire cómo hemos aprendido acá. Tenemos que tener adiestramiento, tenemos que tener planificación, armas, camuflaje, aprender cómo debemos de camuflajear hasta las armas. Debemos de tener una táctica.
de cómo vamos a utilizar ese camuflaje y las armas para que luego haya un ataque. Mire cómo lo estoy llevando. Me falta todavía desarrollar un último punto, que obviamente hay más que hablar, pero por el tiempo. Entonces, el ataque es que te tienes que defender de los ataques de las tinieblas, de los dardos del enemigo. Por eso es que te tienes que poner toda la armadura del Señor, tienes que ponerte el casco de la salvación, ¿verdad? El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio. Hermano, perdóneme, pero este es un trabajo fuerte. El Señor es un Dios de guerra. Dice la Biblia que no conoce la derrota y el miedo. Así que si tú estás en las filas de la milicia espiritual, hermano, debes de aprender a formarte como un guerrero. Yo te estoy hablando de la fragua, cómo se hace ese guerrero, cómo debe de conocer las armas que utiliza. Hermano, la Biblia es nuestra arma primordial. No puede ser que un guerrero cristiano no conozca las armas que tiene. Tiene 66 tiros ahí, 66 libros bien cargados. Tienes que aprenderlos a manejar. Tienes que saber cuando tengas que hablar de la guerra espiritual. Tienes que saber cuando vas a hablar de escatología. Tienes que saber cuando es una enseñanza. Tienes que saber cuando es un tema familiar. Tienes que saber cuando es un tema de un devocional, una plenaria. Tienes que saber qué palabra le vas a llevar a un necesitado, qué consejo le vas a dar a uno que anda descarriado, qué consejo le vas a dar a uno que anda enfermo, qué palabra le puedes dar a uno que tiene problemas en su matrimonio, qué sé yo, hermano. Pero tienes que aprenderlo ¿a dónde? Manejando el arma de la palabra. Ahí está, hermano, nuestra mejor arma, ¿sabe? Que dice la Biblia que el diablo, que el Señor lo reprenda, el tentador, dice la Biblia que Cristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y se metió al desierto y llegó el tentador. ¿Y cómo lo tentó? Con la palabra, hermano. ¿Sabe qué salmo utilizó el enemigo? El Salmo 91. Le dice, lánzate de aquí. Y no dice el salmo, pues, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Ay, hermano. ¿Qué le dijo el Señor? No tentarás. Con la misma palabra, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo estaba usando la palabra como un arma de ataque. Y el Señor la utilizó como un arma de defensa. Estrategia. Lo que estamos hablando aquí, camuflaje con arma. El enemigo estaba camuflajeando su táctica con la Biblia. ¿No será a veces que el enemigo hasta nos quiere utilizar la Biblia, nos engaña, como camuflajear la táctica de guerra, y ha hecho caer a muchos cristianos? Hoy vamos a orar. Dios es el único que nos puede dar la victoria. Bueno, voy a finalizar. Hay mucho que hablar todavía, pero quiero finalizar. Jueces 20:33, Biblia al día. De pronto, los israelitas cambiaron de táctica. Oiga esto, cambiaron de táctica. Y presentaron batalla en Baal Tamar. Y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibea. Ok, voy a finalizar con esto. Estoy finalizando, estoy ya terminando el tema. Solo quiero dejarle este punto que se llama estrategia. Hay muchas fraguas. Por ejemplo, ya vimos la fragua del adiestramiento, la fragua de la planificación, la fragua de las armas, la fragua del camuflaje, la fragua de la táctica, la fragua del ataque. Pues ahora hay una fragua que se llama estrategia. ¿Qué es la estrategia? Mire, aquí se lo tengo subrayado. Cambiar de táctica. Una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia. Entonces la estrategia hace que tú tengas varias tácticas. Por ejemplo, para enfrentar un problema familiar es una táctica. Para enfrentar un problema personal es otra táctica. Para enfrentar un problema en el trabajo es otra táctica. Por eso no podemos llevar los problemas del trabajo a la casa, hermano. Son estrategias. El enemigo, mire, el enemigo quiere que tú te cargues tanto que lleves tus problemas a la casa. Y entonces cuando tú llevas los problemas del trabajo a la casa, vas a tener también otro conflicto ahí en la casa. Vas a tener otro problema. ¿Y qué es lo que va a pasar? No vas a vivir en paz. Ok, vengámonos aquí a la pizarra. Yo estoy terminando con esto. Solo quiero mostrarle entonces acá un poquito, tal vez los hermanos me ayudan, cambiamos ahí la toma porque quiero que miremos el último punto acá. Gracias.
Gracias, hermano. Pongamos acá el punto de la pizarra. Quiero hablarle un poquito de la estrategia. Entonces, mire, la estrategia se aplica cuando la batalla es cíclica. Y obviamente aquí vas a dar a demostrar tu habilidad. Aquí vas a dar a demostrar de la fragua en la que fuiste formado como guerrero. Por eso hay muchos pasajes que encontramos, por ejemplo, cuando habla de David, ¿verdad? La Biblia dice, un hombre experto en la guerra. Se había fraguado en la guerra. ¿Cómo empezó David a fraguarse como guerrero? Dice que cuidaba ovejitas. Y cuando llegaba el oso a atacar las ovejitas, ahí aprendió a utilizar la onda. ¿Cómo mató al oso? Pues ahí con la misma onda, de la misma manera, la misma táctica que usó para derrotar a Goliat. Cuando llegaba el oso y quería atacar las ovejas, hacía lo mismo con su onda. Así dice la Biblia, llegaba el oso, llegaba el león y yo los derrotaba. ¿Cómo hizo con Goliat? Bueno, cambió la táctica. Porque dice la Biblia que fue a traer 5 piedras. Bueno, algunos obviamente han mencionado que, y es cierto, la Biblia lo dice, ahí habían 5 gigantes más, no solo Goliat estaba. Entonces había ido a agarrar una piedra para cada gigante. Pero Dios le dio la victoria, usted conoce la historia. Con una sola piedra, hermano, derrotó a Goliat, no lo mató. Pero mire qué hizo, una estrategia, cambió de táctica. Cuando vio que había caído Goliat, salió corriendo, dice David, y le arrancó con la propia espada de Goliat, le arrancó la cabeza a Goliat. Por eso me llamó mucho la atención este pasaje de Jueces. Dice, los israelitas cambiaron de táctica y entonces presentaron batalla en Baal Tamar. Ahora, yo me fui a buscar el nombre de Baal Tamar. Baal Tamar significa poseedor de la palmera. Mire qué interesante. Fíjese que usted me dirá, pastor, ¿y qué significará la palmera? Pues fíjese que la palmera puede representar cobertura, estaba protegido, pero la Biblia habla algo de la palmera, dice que el justo florecerá como la palmera. Y entonces quiere decir que estos israelitas, hermanos, se fueron ahí a buscar protección. No lo hicieron sin la protección divina. Pero ¿qué más dice? Atacaron al oeste de Gibea. Gibea significa colina. Eso significa Gibea. Quiere decir que subieron. Tuvieron que subir. Estaban en un valle y subieron. Eso es lo que está diciendo ahí. Cambiaron su estrategia. Por ejemplo, yo estoy finalizando con esto. Por ejemplo, hermano, ya has hecho batalla, ya has hecho guerra, has peleado contra la pornografía, has peleado contra la fornicación, has peleado contra el adulterio, has peleado contra los vicios, qué sé yo, la batalla espiritual que has tenido. Creo que ya me di a entender con el tema. ¿Qué batalla has tenido? ¿Qué táctica has usado y te ha fallado? ¿Qué ataque has hecho y te ha fallado? Entonces ahora tengo que decir, la estrategia cambia de táctica. Por eso es fraguarse como guerrero. El que está fraguado como guerrero y sabe que no le funcionó tal táctica, tiene una estrategia, entonces va a cambiar. Ya no va a volver a hacer lo mismo. ¿Sabe qué decía Einstein? Definir a un tonto, dice, Einstein lo dijo. La definición de un tonto es que está haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Qué tremenda verdad esa. Yo no puedo esperar un resultado diferente si siempre estoy haciendo lo mismo. Para obtener un resultado diferente yo tengo que cambiar la manera de cómo hacerlo. Eso se llama estrategia. Cuando la batalla es cíclica, que estás teniendo el mismo problema y vuelves a caer en la misma tentación, entonces ya no pases por el mismo camino. Donde encontrabas la tentación, ya no vuelvas a pasar por ese camino, cambia de vía, cambia de lugar y vete por otro lugar. Pero si no vas a derrotar, tú mismo te vas a derrotar. Debes de romper las estrategias del enemigo, porque el enemigo también lo sabe. Te estás enfrentando contra otros que ya fueron fraguados también como guerreros. Debemos romper entonces esas estrategias del enemigo. Somos un pueblo llamado para destruir todas las fortalezas. Eso dice la Biblia. En Dios vamos a romper fortalezas. Cuando estamos hablando de estrategias, estamos hablando de dirigir una operación militar. ¿Ves? Eso es una estrategia. Cuando empiezas a dirigir una operación militar, cuando obviamente tomas medidas y acciones que se encaminan a la victoria, pero tienes que cambiar de táctica.
No puedes seguir haciendo lo mismo si vas a obtener el mismo resultado de siempre. Amén. Y amén. Entonces, quiero finalizar con el tema. Aquí voy a finalizar, solo hago un pequeño resumen acá rapidito, pero quiero orar, más que todo orar, y le ponemos al Señor nuestras vidas. Yo me debo de fraguar como un guerrero. Primero tengo que adiestrarme. Mire que no puedo pasarme del punto 1 al punto 7. No me puedo pasar de adiestramiento y de un solo voy a tener estrategia. No, tienes que seguir con aprender la planificación, de tener estructura. Tienes que conocer las armas que vas a utilizar, saber qué es la escudería. Tienes que aprender el arte del camuflaje con la inteligencia del Señor. Tienes que aprender la táctica, aprender lo que es la milicia, vencer la contienda. Tienes que aprender cómo se realizan los ataques, defenderte con protección del cielo, para que llegues a la estrategia y puedas aprender que hay ataques que tienes que cambiar o tácticas que tienes que cambiar, porque la batalla es cíclica. Eso se llama habilidad, habilidoso. Vas a ser un experto en la batalla, pero tienes que fraguarte primero como un guerrero. Así que voy a orar y oro por ti. Padre Celestial, en el nombre de Cristo te doy gracias. Ponemos delante de tu presencia esta palabra que hemos hablado. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, que han tenido tal vez problemas en su vida espiritual y que no han podido vencer ni derrotar al enemigo. Yo oro, Señor, para que tú nos adiestres, a todos, que nos adiestres, Señor, para la batalla. Señor, esa fragua de guerrero está en la iglesia, aquí nos estamos formando. Adiéstranos, Señor, en el nombre de Cristo. Queremos también aprender a planificar. Yo oro por aquellos que han fracasado, que han tenido problemas y que han fracasado, que han caído en las garras del vicio, que han caído en las garras de la fornicación, en las tentaciones han caído. Yo oro para que nos des esas armas que tú las tienes, Señor, que nos van a ayudar a vencer, que nos ayudes a tener inteligencia espiritual para poder saber movernos en medio del mundo espiritual. ¿Qué tácticas tenemos que usar? Señor, hay personas que han caído, Señor, en el caminar del evangelio. Pero yo te pido, Señor, que venga tu Espíritu Santo y nos des esa fortaleza, nos levantes como esos guerreros fraguados en una cantera, Señor, en una cantera poderosa. Señor, que no seamos cristianos débiles, sino que seamos cristianos fortalecidos, que aprendamos, Señor, a protegernos, a meternos bajo tus alas, como lo dice el Salmo 91. Al que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra poderosa. Y por último te pedimos, Señor, que haya habilidad, porque sabemos que hay batallas cíclicas que se desarrollan contra nosotros. Y a veces, Señor, el enemigo nos contraataca y hemos salido dañados. Señor, te pido que cures toda herida, pongas bálsamo en las vidas de tus hijos, Señor, y que nos ayudes a fraguarnos en esa verdadera cantera de guerreros, para que podamos vencer los ataques de las tinieblas. Señor, nos declaramos vencedores. Nos declaramos, Señor, que podemos vencer las contiendas que se levantan contra los hijos de Dios. Renunciamos a todo contraataque de las tinieblas. Hoy hemos, Señor, dado esta enseñanza de una fragua, cómo se fragua un guerrero. Pero te pido, Señor, que esta palabra quede en los corazones de cada uno de tus hijos y que nos des esas armas para poder vencer todo ataque de las tinieblas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones. Una generación que
una generación